Bajó de esa carreta con las manos temblorosas. El vestido se le ajustaba a la espalda, y antes de que sus pies tocaran la tierra, comenzaron las risas. 20 hombres, una mujer, y el silencio del porche se sentía como si el mundo entero contuviera la respiración. Si alguna vez te han dicho que no perteneces a un lugar, esta historia es para ti. Suscríbete a este canal y sigue la historia de Abigail hasta el final. Deja un comentario y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. La carreta se detuvo con un crujido en los límites del rancho Red Willow. Abigail Turner se quedó completamente quieta durante 3 segundos. Luego se obligó a moverse. Había estado sentada en esa carreta durante 6 horas. 6 horas de polvo y calor seco. El implacable sol de Montana la oprimía. Era como una mano que intentaba devolverla a la tierra de la que venía. El banco de madera se le había clavado en los muslos. Su vestido, su mejor vestido, el que había guardado durante 3 años, estaba empapado de sudor. Tenía el cuello y las axilas mojadas. Durante todo el viaje se dijo a sí misma que todo saldría bien. Se lo repitió 100 veces, sentada en la cocina del orfanato en Billings, revolviendo ollas en la oscuridad antes de que nadie se despertara. Se lo dijo mientras empacaba su único baúl. Se lo dijo mientras releía la carta del rancho Red Willow por 10ª vez. Era la que decía: se busca mujer capaz para la gestión del hogar del rancho. Se ofrece alojamiento, comida y la consideración de un acuerdo permanente a la candidata adecuada. Un acuerdo permanente. Así lo había descrito Samuel Carter en el anuncio. Un acuerdo permanente. No novia, no esposa, solo un acuerdo. Abigail se había dicho a sí misma que eso también estaba bien. Respiró hondo. Luego se levantó del banco y bajó de la carreta. Las risas la golpearon antes de que sus 2 pies tocaran el suelo. Comenzó como una risita burlona de un hombre a su izquierda. Luego se extendió como el fuego por la hierba seca. En 4 segundos, la oía desde todos los rincones del patio. Era una risa grave, maliciosa, del tipo que no se molesta en ocultarse. Se quedó de pie en la tierra y mantuvo la barbilla en alto. Era lo único que sabía hacer. Era una mujer grande. Siempre había sido una mujer grande. De ese tipo de grandeza que la gente notaba antes que cualquier otra cosa. El vestido le apretaba en los hombros y se le arrugaba en la cintura. Su pelo castaño y rizado se había encrespado con el calor. Se le pegaba a la nuca. Su cara era redonda y estaba sonrojada por el sol y el esfuerzo de bajar. Sabía exactamente lo que estaban viendo. Lo había visto en las caras de la gente toda su vida. Dios santo, dijo un vaquero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Estaba apoyado en un poste de la valla con los pulgares en el cinturón. Le sonreía como si fuera lo más gracioso que hubiera visto en todo el verano. Esa es la respuesta al anuncio. Parece que la cocinera se comió a la novia, dijo otro. Más risas. Las manos de Abigail se cerraron a los costados. Mantuvo el rostro impasible. Había aprendido hace mucho tiempo que si dejaba que vieran que le dolía, solo empeoraba las cosas. El patio del rancho era amplio y polvoriento. La tierra apisonada estaba endurecida por semanas de calor veraniego. Había al menos 20 hombres. Los contó más tarde, cuando necesitaba ocupar su mente en algo. Peones, vaqueros y algunos hombres mayores que parecían llevar en el rancho desde antes de que ella naciera. Algunos ni siquiera se reían, solo la observaban, lo que era casi peor. Y en el porche de la casa principal había un hombre que no se reía en absoluto. Era alto. No el hombre más alto que había visto, pero de esa altura que venía con peso. De esa altura que significaba que había trabajado toda su vida. Llevaba una camisa oscura con las mangas arremangadas hasta los codos. Y un sombrero que había visto mejores años. Tenía una perilla corta que encanecía en los bordes. Y unos ojos que la observaban desde el otro lado del patio con una expresión que no pudo descifrar. Samuel Carter. Lo reconoció por la única fotografía que incluía su carta. Una foto rígida y formal, tomada en el estudio de algún fotógrafo de la ciudad. En persona, parecía mayor, más duro, como si la tierra lo hubiera desgastado igual que a los postes de las vallas. Aún no había bajado del porche.
Solo estaba observando. Abigail se obligó a caminar hacia él. Cada paso se sentía como si estuviera bajo el agua. Las risas no habían cesado del todo. Se habían convertido en susurros y codazos en las costillas, y en esa sonrisa burlona que ponen los hombres cuando creen que son sutiles. Su baúl estaba en el suelo, detrás de ella. No lo miró. Se detuvo al pie de los escalones del porche. De cerca, los ojos de Samuel Carter eran más oscuros de lo que esperaba. Marrones, casi negros a la sombra del tejado del porche. Recorrieron su rostro, no su cuerpo, solo su rostro. Y ella no supo qué pensar de eso. Abrió la boca, y lo que salió fue la frase que había ensayado en la carreta. La que había estado diciendo toda su vida de diferentes formas. Señor, su voz era firme. Estaba orgullosa de eso. Sé que no esperaba esto. Entiendo si no es lo que usted buscaba. Se detuvo, tragó saliva y empezó de nuevo. Ningún hombre quiere casarse con una mujer como yo. Lo dijo con sencillez porque la sencillez era la única forma en que sabía decirlo. Lo entiendo, siempre lo he entendido, pero puedo cocinar mejor que nadie que haya contratado. Puedo conservar, salar, hornear, ahumar y estirar una libra de harina más de lo que usted creería posible. He dirigido una cocina desde que tenía 9 años y nunca he dejado que nadie a mi cuidado pasara hambre. Lo miró directamente. Eso es lo que le ofrezco, señor Carter. No belleza, solo trabajo. El patio se había quedado en silencio. No de golpe. Tardó unos segundos en que los susurros se apagaran, en que los hombres se dieran cuenta de que algo había cambiado en el aire. Pero se hizo el silencio. 20 hombres, un perro y el sonido lejano del ganado. Nada más. Samuel Carter la miró durante un largo momento. Luego se quitó el sombrero. Era un gesto pequeño, pero ella había observado a la gente toda su vida. Observándolos como se hace cuando te han ignorado tanto tiempo que aprendes a leer todo en los gestos. Y algo en la forma en que se quitó el sombrero le cortó la respiración. Señorita Turner, dijo él. Su voz era grave, pero no desagradable. No mandé a buscar una cara bonita. Le sostuvo la mirada. Mandé a buscar a alguien lo suficientemente fuerte para sobrevivir en esta tierra. Se puso el sombrero de nuevo, bajó los 2 escalones del porche y recogió su baúl como si no pesara nada. Le mostraré la cocina, dijo, y pasó junto a ella en dirección al lateral de la casa. Abigail se quedó en la tierra exactamente 2 segundos. Luego lo siguió. Detrás de ella oyó a uno de los peones murmurar algo. No entendió las palabras. No lo necesitaba. Había oído todas las versiones de esa frase antes. Siguió caminando. La cocina del rancho Red Willow era un desastre. Eso fue lo primero que pensó cuando Samuel abrió la puerta y dejó su baúl en el suelo. No de forma dramática. Había visto cosas peores, mucho peores, en los años del orfanato cuando el edificio se caía a pedazos. Pero era el desastre de una habitación que había sido usada intensamente y cuidada con descuido durante mucho tiempo. La estufa de leña estaba cubierta de grasa vieja. Los estantes estaban torcidos, cargados de latas sin etiquetar, apiladas sin ningún orden. La mesa de trabajo tenía una grieta en el medio, mal remendada con alquitrán de pino. El suelo había sido barrido recientemente, pero no bien. Se paró en medio y giró lentamente. El cocinero renunció hace 3 semanas, dijo Samuel. Estaba apoyado en el umbral, observándola. Antes de él, el anterior renunció en abril. Nos hemos estado arreglando con tasajo y frijoles desde entonces. ¿Cuántos hombres?, preguntó Abigail. 22 más yo. 3 comidas al día, desayuno y cena. Al mediodía comen tasajos y están en el campo. Ella ya estaba en los estantes, bajando latas y leyéndolas. O intentándolo ya que la mitad no estaban etiquetadas. Abrió una y la olió. Harina de maíz con gorgojos. La apartó. ¿Cuál es su situación de suministros? Entrega mensual de arroz en el pueblo. La próxima entrega es en 10 días. ¿Y el ahumadero? Hubo una pausa. Ella lo miró. Algo cambió en su expresión. No era sorpresa, más bien como una recalibración. Como si esperara que le preguntara por su dormitorio o los términos de su acuerdo. Y en cambio, le preguntaba por el ahumadero. Al este del granero, dijo él.
Queda medio cerdo de la primavera, algo de venado. Uno de los peones cazó un ciervo la semana pasada. ¿El venado está preparado? Colgado. Bien. Apartó otra lata. El polvo de hornear todavía sirve. Y se giró para mirarlo de frente. Necesitaré que reemplacen el grano con gorgojos. Puedo arreglármelas con el resto la primera semana. Pero después necesitaré saber su presupuesto por cabeza y por día. Samuel se quedó callado un momento. No va a preguntar sobre el acuerdo, dijo. Los términos, su habitación. Preguntaré por eso esta noche, dijo Abigail. Ahora mismo, sus hombres no han comido bien en 3 semanas. Y son las 4 de la tarde. Me gustaría tener algo en la mesa para las 6. Él la miró. Entonces, por primera vez, la comisura de su boca se movió. No era una sonrisa, pero algo en esa dirección. La habitación es la segunda puerta del pasillo, dijo. Puede instalar su baúl después de la cena. Se enderezó del marco de la puerta. Enviaré a uno de los peones a traer agua. Puedo cargar mi propia agua, dijo Abigail. Sé que puede, dijo Samuel. Enviaré a uno de todos modos. Se fue. Abigail se quedó sola en la cocina exactamente 30 segundos. Luego se arremangó y se puso a trabajar. El peón que vino a traer agua se llamaba Pete Dillard. Tenía quizás 19 años. Era pelirrojo con pecas en la nariz. Y tenía la mirada de alguien a quien le han ordenado hacer algo que le avergüenza. Se paró en la puerta de la cocina con 2 cubos vacíos. La miró como si fuera un problema que no sabía cómo resolver. El señor Carter me envió, dijo. Ya lo veo. Abigail ya estaba despejando la mesa de trabajo, apilando cosas a un lado con movimientos eficientes. Bueno, traje los cubos. Llénalos en la bomba y tráelos de vuelta. Los 2 llenos. Pete no se movió. ¿De verdad va a cocinar?, dijo. Ella dejó de moverse y lo miró. Él tuvo la decencia de sonrojarse bajo las pecas. Quiero decir, empezó. De verdad voy a cocinar, dijo Abigail. Los 2 cubos, por favor. Y cuando vuelvas, puedes decirme cuál de tus hombres tiene problemas dietéticos, malos dientes, problemas de estómago, algo así. Él parpadeó. ¿Por qué necesitas saber eso? Porque si un hombre tiene malos dientes y le sirvo tasajo, pasa hambre, dijo Abigail. Si lo sé de antemano, puedo asegurarme de que no lo haga. Pete la miró un segundo más. Luego recogió los cubos y fue a la bomba. Volvió con los 2 llenos. Y mientras los dejaba en el suelo, dijo en voz baja, sin mirarla del todo. El viejo Héctor es uno de los capataces más antiguos. Tiene los dientes muy mal. Le cuesta comer cualquier cosa dura desde el invierno. Abigail asintió. Gracias, Pete. Se fue sin decir una palabra más, pero no cerró la puerta de un portazo. En menos de una hora, ya tenía los frijoles en remojo. Encontró panceta salada detrás de un barril en la parte de atrás. No estaba estropeada, solo olvidada, y la puso a derretir en la olla más grande que pudo encontrar. Barrió el suelo correctamente esta vez. Reorganizó los estantes en un sistema que podía navegar sin mirar. Granos a la izquierda, conservas en el centro, especias a la derecha. Encontró una vasija de manteca que todavía estaba buena. La usó para sazonar la parrilla de la estufa antes de avivar el fuego a su gusto. No rugiendo, solo constante, el tipo de calor que cocinaba de manera uniforme. Hizo bizcochos desde cero. Hizo suficientes para alimentar a 23 hombres. Hizo una olla de frijoles que llenaría a un hombre 2 veces. Sazonados como ella sabía sazonarlos. Nada sofisticado, solo en su punto. El tipo de punto que provenía de 20 años cocinando para gente cansada y hambrienta. Gente que necesitaba comer más que cualquier cosa elegante. Desmenuzó la panceta salada sobrante y la dejó cocinar a fuego lento. Para Héctor, que tenía los dientes mal, apartó una porción más blanda. Añadió líquido extra para que los frijoles prácticamente se derritieran. Y desmenuzó la carne tan fina que no había nada que masticar. No le dijo a nadie que había hecho eso. Simplemente lo puso en la mesa en un tazón ligeramente separado de los demás, con un paño pequeño encima para mantenerlo caliente, y no dijo nada. La campana para la cena sonó a las 6. Los hombres entraron como lo hacen los hombres cuando les han dicho que hay comida, pero no se lo creen del todo. Con cautela,
como te acercas a algo que podría decepcionarte. Tomaron asiento en las largas mesas y miraron las ollas y las cestas de bizcochos. Y sus rostros pusieron esa expresión particular que ocurre cuando una persona huele algo bueno y aún no está segura de si puede sentirse esperanzada. Abigail se quedó junto a la estufa con su cucharón y no miró a ninguno de ellos. El hombre que había hecho el primer chiste cuando bajó de la carreta. Para entonces ya sabía su nombre, Tom Briggs. Un hombre de rostro duro de unos 40 años con una cicatriz en la barbilla. Se sentó en el extremo de la mesa y suspiró ruidosamente antes de tocar nada. A ver qué sabe hacer la mujer grande, dijo él. A nadie en particular, a todos. La mesa se quedó en silencio de esa manera incómoda en la que todos lo oyeron y nadie dijo nada. Abigail sirvió frijoles en el primer tazón, luego en el segundo. Puso la cesta de bizcochos en el centro de la mesa y volvió a la estufa. No miró a Tom Briggs, no miró a nadie. Oyó el momento en que el primer hombre dio su primer bocado, no por ningún ruido, sino por la ausencia de él. La mesa había estado ruidosa con el arrastrar de sillas y el acomodarse de cuerpos, y la charla trivial de hombres que habían trabajado juntos todo el día. Y luego, uno por uno, esos sonidos cesaron. Pete Dillard fue el primero en decir algo. Dios, dijo, no muy alto, casi con reverencia. Dios, esto es... Cogió un segundo bizcocho sin terminar la frase. Tom Briggs se comió todo su tazón antes de decir otra palabra. Luego lo empujó hacia el centro de la mesa y dijo, más alto de lo necesario. ¿Queda más de eso? Abigail lo miró. De sobra, dijo. Le llenó el tazón de nuevo. No sonrió, no le dio importancia. Simplemente le llenó el tazón y volvió a la estufa. En el otro extremo de la mesa oyó un sonido muy bajo. El roce de un paño al moverse, luego una larga pausa, y después el sonido de un hombre comiendo con una lentitud realmente aliviada. Era Héctor, comiendo del plato que ella había apartado. No dijo nada, era un hombre viejo, curtido y callado, y simplemente se sentó allí comiendo sus frijoles ablandados con bocados cuidadosos y agradecidos. Abigail se volvió hacia la estufa para que nadie viera su rostro. Samuel Carter comió en la pequeña mesa del fondo de la cocina. Ella no supo que estaba allí hasta que se dio la vuelta desde la estufa y casi choca con una silla que no estaba allí antes. La había traído de algún sitio y la había puesto en la mesa del fondo con un tazón y un bizcocho. Y estaba sentado allí, comiendo en silencio mientras ella trabajaba, como si lo hubiera estado haciendo durante años. Suelo comer aquí, dijo cuando vio su expresión de sorpresa. Cuando hay cocinero. No le oí entrar, dijo Abigail. Lo sé, comió otra cucharada. Estaba ocupada. Ella se quedó allí un segundo, insegura. Luego volvió a la olla para comprobar si la segunda tanda de bizcochos necesitaba más tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el orfanato? Preguntó Samuel. Ella no se dio la vuelta. Desde los 4 años, dijo, hasta los 17. ¿Y después? Después trabajé en la cocina. Mantuvo la voz uniforme. Primero en el orfanato, luego en un hotel en Billings, después para familias privadas. Llevo 12 años cocinando profesionalmente. ¿Por qué respondió al anuncio? Se quedó en silencio un momento. El hotel cerró, dijo. La última familia para la que trabajé se mudó al este. La mujer para la que cocinaba antes de eso falleció. Hizo una pausa. Parecía el momento adecuado para probar algo diferente. Oyó a Samuel dejar la cuchara. Señorita Turner, dijo él. Ella se giró. La estaba mirando con la misma expresión indescifrable del porche, pero ella estaba mejorando en leerla. Bajo la quietud había algo cuidadoso en sus ojos, la mirada de un hombre que elegía sus palabras lentamente porque había aprendido el costo de elegirlas mal. Debo decirle algo, dijo él, antes de que se instale y desempaque su baúl. Ella esperó. Los hombres de ahí fuera, dijo. Algunos son buenos, algunos son simplemente duros, y algunos son del tipo de duros que no se ablandan, no importa lo que hagas. Lo sé, dijo Abigail. Tom Briggs, específicamente. Lo sé, dijo ella de nuevo. Samuel la miró durante un largo momento. No le tiene miedo.
No era exactamente una pregunta. He cocinado para hombres difíciles, dijo Abigail. La clave no es que te aprecien. La clave es asegurarse de que te necesiten. Algo cambió en el rostro de Samuel. Un músculo se movió en su mandíbula. Sus ojos pasaron de cuidadosos a otra cosa. Algo que parecía casi reconocimiento. Esa es una forma de vivir más dura de lo que la mayoría de la gente logra, dijo él. Es la única forma que conozco, dijo Abigail. Se volvió hacia la estufa. Sus bizcochos están listos, dijo. Lo oyó coger el tenedor de nuevo. Después de la cena, cuando los hombres se habían ido al barracón y la cocina estaba en silencio, lavó las ollas. Estaba a la mitad de la segunda olla cuando oyó pasos detrás de ella. No sigilosos, solo caminando, del tipo deliberado y sin prisas. Y Samuel Carter cogió un paño de cocina del mostrador y empezó a secar los tazones que ella había apilado a su izquierda. Ella lo miró. Él no la miró. Simplemente secó el primer tazón, lo puso en el estante y cogió el segundo. No tiene que hacer eso, dijo Abigail. Lo sé, dijo Samuel. Ella volvió a lavar. Trabajaron en silencio durante un rato. El buen tipo de silencio, el que se asienta cómodamente entre dos personas que están cansadas y no necesitan llenar el espacio. Afuera podía oír los últimos sonidos del rancho preparándose para la noche. Ganado a lo lejos, un caballo moviéndose en su establo, el viento soplando a través de la hierba seca. ¿Cuántos acres?, preguntó, no porque necesitara saberlo, sino porque quería oírlo hablar. 1200, dijo Samuel. Más o menos, según lo que diga el topógrafo. Lo tengo desde hace 11 años, solo. Hizo una pausa. Tuve un socio los 2 primeros años, dijo. Volvió al este después del segundo invierno. Puso otro tazón en el estante. Antes de eso, la guerra, dijo. Virginia, principalmente. No dio más detalles. Ella no preguntó. El anuncio decía un acuerdo permanente, dijo Abigail después de un momento. ¿Qué significa eso exactamente para usted? Samuel se quedó callado el tiempo suficiente para que ella lo mirara de reojo. Él estaba mirando el estante, no el tazón en sus manos. Significa, dijo con cuidado, que si una persona demuestra su valía aquí, no se le pide que se vaya. Y si no la demuestra, entonces se va por su cuenta. Dijo, no echo a la gente, he descubierto que se echan a sí mismos. Ella consideró eso. ¿Y el acuerdo? Dijo. La parte del matrimonio. Samuel dejó el tazón, se giró y la miró directamente. Mi madre me dijo una vez, dijo, que lo peor que puedes hacer es atar a una persona a ti por desesperación. Que si alguna vez le pides a una mujer que se case contigo, debe ser alguien a quien elegirías en cualquier circunstancia, no solo en las que te encuentras. Cogió el siguiente tazón. No le estoy pidiendo que se case conmigo, señorita Turner, dijo. Le estoy pidiendo que trabaje aquí, coma aquí y duerma bajo un techo que no gotea. Lo que venga después dependerá de lo que suceda entre ahora y entonces. Abigail miró la olla en sus manos. Esa es una respuesta más honesta de lo que esperaba, dijo. No tengo energía para las deshonestas, dijo Samuel. Ella casi sonrió. No del todo, pero casi. Terminaron los platos en silencio. Cuando el último tazón estuvo seco y en el estante, Samuel colgó el paño en su gancho y cogió su lámpara del mostrador. Segunda puerta del pasillo, dijo. Hay un pestillo por dentro. Gracias, dijo Abigail. Él asintió una vez y fue hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el marco. El desayuno es a las 5, dijo. Pero eso ya lo sabe. Lo sé, dijo Abigail. Se fue. Ella se quedó sola en la cocina limpia durante mucho tiempo. La estufa crujía al enfriarse. La lámpara arrojaba una luz suave sobre los estantes que había reorganizado. El olor de los frijoles aún flotaba en el aire, tenue, cálido y familiar. El olor que había sido todo su mundo desde que tenía 9 años y se subió por primera vez a un taburete para alcanzar una olla. Apoyó la palma de la mano en la mesa de trabajo, la grieta en el centro, la remendada con alquitrán de pino. Era sólida, desgastada e imperfecta y mal remendada, pero sólida. Cogió su lámpara y fue a buscar su habitación. Estaba de vuelta en la cocina a las 4:30. El cielo afuera todavía estaba oscuro,
apenas empezando a clarear por el este. Avivó el fuego en silencio, puso el café y empezó la masa de los bizcochos mientras la estufa se calentaba. Se movía como siempre se movía en una cocina antes de que nadie se levantara. De manera eficiente, silenciosa, siendo completamente ella misma, de una forma que solo podía ser cuando nadie la observaba. A las 5 tocó la campana. Los hombres entraron todavía medio dormidos, como siempre lo hacían, poniéndose las chaquetas y entrecerrando los ojos a la luz de la lámpara. Se sentaron y buscaron el café. Y durante unos segundos fueron solo hombres, cansados y hambrientos, y aún no lo suficientemente despiertos para hacer algo más complicado. Tom Briggs se sentó en su mismo sitio. Cogió un bizcocho sin mirarla. Se lo comió en 2 bocados. Luego cogió otro. Seguía sin mirarla, pero tampoco dijo nada cruel. Y en la experiencia de Abigail, eso era una forma de progreso. El viejo Héctor se sentó al final de la mesa. Ella le sirvió el desayuno primero, la porción blanda, la que había ajustado sin anunciarlo. Y él la miró, sorprendido, solo por un momento. Sus ojos eran viejos y cansados, y tenían la mirada de un hombre que había pasado mucho tiempo sin esperar mucho. Gracias, señora, dijo. Abigail asintió y volvió a la estufa. Pete Dillard la observaba desde el otro lado de la mesa con una expresión que no pudo descifrar del todo. No hostil, no cálida, algo intermedio, como una persona recalculando. Le sirvió café sin que él se lo pidiera. Él rodeó la taza con ambas manos y la miró fijamente. Mi madre hacía bizcochos como estos, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Abigail no dijo nada, pero tomó nota. Al final de la primera semana, los hombres dejaron de reírse cuando ella cruzaba el patio. No porque decidieran que les gustaba, no porque la crueldad hubiera desaparecido de Tom Briggs, o porque Pete Dillard se hubiera convertido de repente en su defensor, sino porque una semana de comidas decentes le hace algo a un hombre que ninguna cantidad de razonamiento moral puede lograr. Le hace pensar en la persona que las preparó de manera diferente. No conscientemente, solo diferente. Aprendió sus nombres, los 22. Aprendió sus hábitos, sus preferencias y sus pequeñas necesidades específicas de la manera que años de cocina en el orfanato le habían enseñado. No preguntando, sino observando. Aprendió que el vaquero llamado Cal no podía comer cebolla sin enfermar, y ajustó el guiso en consecuencia sin darle importancia. Aprendió que los hermanos Ames, ambos, siempre comían sus bizcochos con la mantequilla al lado, y dejó de ponérsela encima. Aprendió que Héctor, el viejo peón con los dientes mal, siempre llegaba último a cenar porque la cadera le molestaba por las noches. Y el camino desde el barracón le llevaba más tiempo. Empezó a guardarle el plato caliente. Nadie le dijo nada de esto. Simplemente prestó atención. Y un jueves por la noche, 2 semanas después, salió de la cocina con las ollas de la cena para encontrar que alguien había arreglado la mesa de trabajo. La grieta en el centro, la mal remendada con alquitrán de pino, había desaparecido, lijada y unida con cola de carpintero adecuada, limpia y uniforme. Sin nota, sin explicación. Se quedó en la puerta de la cocina y la miró durante un largo momento. Luego volvió a la estufa. No le dijo nada a Samuel al respecto. Pero esa noche, cuando él se sentó en la mesa del fondo y ella le llevó la cena, se la sirvió con algo extra al lado. Un trozo del pastel de manzana seca que había hecho con las manzanas de la bodega. El tipo de cosa que solo hacía para la gente a la que intentaba decir algo para lo que no tenía palabras. Él lo miró, la miró a ella. Ella volvió a la estufa. Lo oyó comer en el silencio detrás de ella. Y luego, en voz baja, tan baja que casi no lo oyó con el sonido del fuego y el ganado a lo lejos y el interminable viento de Montana. Oyó el crujido de ruedas en el camino de afuera. Un carruaje que se movía rápido. Dejó el cucharón, algo frío la recorrió, aunque la cocina estaba cálida. Afuera, oyó a uno de los peones gritar, «Señor Carter, tiene una visita». Una pausa, y luego la voz de Samuel, muy quieta, muy controlada.
El tipo de voz que un hombre usa cuando se ha preparado para algo. La veo. Abigail no se dio la vuelta, pero sus manos apoyadas en la superficie cálida de la mesa de trabajo reparada se habían quedado muy quietas. Abigail oyó abrirse la puerta. Oyó botas en los escalones, ligeras, deliberadas, el tipo de pisadas que han practicado ser oídas. Oyó a Samuel moverse de la mesa del fondo a la puerta de la cocina, y oyó la particular calidad de silencio que sigue cuando un hombre ve a alguien a quien solía amar y aún no está seguro de lo que siente. Mantuvo las manos en la mesa de trabajo. No fue a la ventana. No lo necesitaba. Podía oírlo todo. Samuel. La voz de la mujer era grave y suave, y tenía la calidez particular de alguien que había aprendido a usar la calidez como una herramienta. Dios mío, te ves exactamente igual. Victoria. La voz de Samuel era plana. No fría exactamente, solo despojada de todo lo innecesario. Es tarde. Sé que lo es. Lo siento. El camino desde el pueblo me llevó más tiempo de lo que recordaba. Una pausa. Del tipo teatral. ¿No vas a invitarme a entrar? ¿Qué haces aquí? Un instante de silencio. Luego la voz de Victoria de nuevo, cambiando de registro. La calidez reemplazada por algo más afilado por debajo. Oí que te habías encontrado una ama de llaves. Otra pausa. Quería verlo por mí misma. Abigail apoyó las palmas de las manos y respiró. Oyó a Samuel decir muy uniformemente: «Condujiste 2 horas para ver a mi ama de llaves». «Conduje 2 horas», dijo Victoria, «porque tenemos asuntos pendientes. Y lo sabes. La concesión de tierras de los Hale cubre el pastizal del este. Samuel, el abogado de mi padre te escribió en abril. Nunca respondiste». Respondí. Escribiste una línea, decía todo lo que había que decir. Otra pausa, más larga esta vez, cargada de algo que Abigail no pudo leer del todo desde la cocina. Luego Victoria dijo en voz baja: «¿Podemos, por favor, hablar adentro como gente civilizada?» Abigail oyó las botas de Samuel en las tablas del porche. Luego la puerta principal se abrió. Cogió su cucharón y volvió a la olla. No pensó en cómo la voz de Samuel se había vuelto plana. No pensó en la palabra pendientes. Había pasado 29 años sin pensar en las cosas en las que no se suponía que debía pensar. Y era muy buena en eso. Removió la olla. Mantuvo el rostro impasible. Oyó débilmente, a través de la pared de la cocina, el sonido de una puerta cerrándose. Pete Dillard entró en la cocina 20 minutos después. Parecía un hombre que había pisado algo y no estaba seguro de cómo mencionarlo. Se paró en la puerta con el sombrero en las manos y miró hacia atrás una vez antes de entrar del todo. ¿La conoce?, preguntó. Abigail lo miró. ¿A quién? A la mujer Hale. Dijo el nombre como si tuviera un sabor particular. Victoria Hale. Estaba mirando por la ventana de la cocina cuando pasó. La gente mira por las ventanas, dijo Abigail. No así. Pete giró el sombrero en sus manos. Lo miró como una persona mira algo que ya está planeando cambiar. Abigail dejó el cucharón. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo? Pete exhaló lentamente por la nariz. Volvió a mirar hacia la puerta. Ella y el señor Carter estuvieron comprometidos hace 4 o 5 años. Fue antes del mal invierno. Su familia tenía tierras adyacentes y tenía sentido sobre el papel. Luego su padre perdió la disputa por la concesión de tierras y ella se fue al este y se casó con un banquero de Filadelfia. Hizo una pausa. El banquero murió en la primavera. El fuego crepitó en la estufa. «Y ahora está aquí», dijo Abigail. «Y ahora está aquí», dijo Pete. La miró con algo cuidadoso en los ojos. «Solo pensé que debería saberlo». Se puso el sombrero y se fue antes de que ella pudiera decir nada. Abigail se quedó junto a la estufa un largo momento. Luego cogió el cucharón y siguió cocinando. Porque eso era lo bueno del trabajo. No te preguntaba cómo te sentías al respecto. Simplemente había que hacerlo. Y ella era muy buena haciéndolo. Victoria Hale entró en la cocina a las 8. Abigail la oyó antes de verla. El paso suave y deliberado. El susurro de una tela que costaba más de lo que Abigail ganaba en un mes. Estaba en el mostrador del fondo, ordenando el pedido de productos secos que había llegado esa tarde, y se obligó a terminar de contar antes de darse la vuelta. Victoria era todo lo que la palabra elegante
había sido inventada para describir. Pelo oscuro perfectamente recogido a pesar del largo viaje en carruaje. Un vestido de viaje de color burdeos intenso que le quedaba como si se lo hubieran cosido directamente al cuerpo. Un rostro que era hermoso de la manera fría y arquitectónica de las mujeres que siempre han sabido que eran hermosas y que han pasado años perfeccionando la expresión que se lo recuerda a los demás. Se paró en la puerta de la cocina y miró a Abigail de la manera en que la habían mirado toda su vida. Lenta, deliberadamente, de arriba abajo y de vuelta arriba. «Tú eres ella», dijo Victoria. «Soy la cocinera», dijo Abigail. Sí. La voz de Victoria era agradable, el tipo de agradable que tiene algo afilado doblado dentro. «Ya lo veo». Entró en la cocina con la confianza fácil de una mujer que consideraba cada habitación suya hasta que se demostrara lo contrario. Pasando una mano ligeramente por el borde de la mesa de trabajo, miró los estantes organizados, la estufa limpia, y las 3 ollas en diversas etapas de preparación para el día siguiente que Abigail había empezado antes de la cena. «Has estado ocupada», dijo. «Eso es lo que hace una cocinera», dijo Abigail. Victoria se detuvo, se giró y miró a Abigail de frente, y la amabilidad de su rostro se transformó en algo más directo. «Voy a ser honesta contigo», dijo. «Creo que te lo mereces». Abigail no dijo nada. «Samuel es un hombre amable», dijo Victoria. «Siempre lo ha sido, amable hasta la exageración en realidad. Traía a casa animales callejeros cuando era niño. He oído las historias. Animales heridos, niños de familias pobres. No puede evitarlo». Inclinó la cabeza ligeramente. Vio la respuesta a un anuncio de una mujer que no tenía a dónde ir. Y dijo que sí porque así es él. «Pero la amabilidad no es una base, señorita». Hizo una pausa. «Lo siento, no recuerdo su nombre». «Turner», dijo Abigail. «Señorita Turner». Victoria sonrió perfectamente. «La amabilidad no es una base. Este rancho necesita una mujer que pueda gestionar las obligaciones sociales que conlleva, las relaciones en el pueblo, los tratos con la oficina de tierras, la...». Hizo un gesto con una mano, elegante y despectivo a la vez. «La presentación del lugar. El rancho necesitaba que lo alimentaran», dijo Abigail. «Lo estoy alimentando». Victoria la miró, luego dijo, todavía agradablemente, «Por supuesto que sí». Se dio la vuelta y caminó de regreso a la puerta de la cocina. Se detuvo allí, de espaldas a Abigail, con la mano apoyada en el marco. «Será amable contigo mientras seas útil», dijo sin darse la vuelta. «Eso es lo máximo que deberías esperar. Quiero que lo sepas desde el principio para que no te sorprendas más tarde». Se fue. La cocina volvió a quedar en silencio. Abigail se quedó absolutamente quieta durante 10 segundos. Luego cogió la cuchara, volvió a la olla y la removió con la particular violencia controlada de una mujer que ha estado haciendo eso toda su vida, poniendo todo lo que no se le permitía decir en el trabajo de sus manos. Los oyó discutir después de que los peones se fueran a dormir. No las palabras, solo las formas de las palabras, el subir y bajar de 2 voces a través de la delgada pared, una grave y la otra más aguda. No intentaba escuchar. Estaba en la mesa de la cocina con el libro de suministros, revisando los números del mes, y las voces llegaban, quisiera o no. En un momento, la voz de Victoria se elevó bruscamente. Captó una palabra: vergüenza. Luego la voz de Samuel, firme y más baja. La pared se tragó el resto. Luego, nada durante un buen rato. Después, la puerta principal se abrió y se cerró. Abigail mantuvo los ojos en el libro de contabilidad. Oyó el carruaje arrancar en el patio, tarde para un viaje, oscuro afuera. Pero Victoria Hale era claramente el tipo de mujer que preferiría conducir 2 horas en la oscuridad que pasar una noche en una casa que aún no era suya. Aún no era suya. Pasó la página del libro. Se obligó a concentrarse en los números. Samuel entró en la cocina unos minutos después. Se detuvo en la puerta como lo había hecho el primer día, evaluando, recalibrando. Y ella levantó la vista del libro y se encontró con sus ojos. Y lo que sea que él vio en su rostro, decidió no abordarlo directamente. «Los números de los suministros», dijo ella antes de que él pudiera hablar.
Estás pidiendo demasiada sal y poca harina de maíz. He escrito una lista corregida para la entrega del próximo mes. Deslizó el papel sobre la mesa. Él entró y lo recogió. Lo miró por un momento. Has reducido el presupuesto en un 11%, dijo. He reducido el desperdicio en un 11%, dijo Abigail. Es diferente. Samuel se sentó frente a ella. Puso el papel sobre la mesa entre ellos. Estuvo en silencio un momento, del tipo cuidadoso, del tipo que significaba que estaba eligiendo, y luego dijo, volverá. Lo sé, dijo Abigail. La reclamación de tierras es legítima en parte. Hizo una pausa. El pastizal del este linda con lo que era la propiedad de su padre. Lo vendió bajo presión hace años y hay dudas sobre si la venta fue legal. Su abogado tiene documentos. Miró la mesa. ¿Podría ir a juicio? ¿Irá? Depende. Levantó la vista. De si decide seguir adelante o si decide que quiere otra cosa en su lugar. Lo dijo con sencillez, como decía la mayoría de las cosas. Pero Abigail escuchó cada capa de ello. Miró el libro de contabilidad. Eso es asunto suyo, señor Carter, dijo. Samuel, dijo él. Ella levantó la vista. Llevas aquí 3 semanas, dijo. Puedes llamarme Samuel. Ella le sostuvo la mirada por un momento. Samuel, dijo. Él asintió, recogió la lista de suministros corregida y se levantó. Las manzanas secas en la bodega, dijo, a medio camino de la puerta. Hay otra caja detrás de las patatas. Ella parpadeó. No la vi. Lo sé. La moví la semana pasada antes de que llegaras. Hizo una pausa. Olvidé mencionarlo. Pensé que podrías quererlas para lo que sea que hiciste esta noche. Se fue. Ella se sentó sola en la mesa de la cocina, pensó en el pastel de manzana, pensó en un hombre moviendo una caja de manzanas secas y olvidando mencionarlo durante 3 semanas, y mencionándolo ahora, esta noche, después de esa conversación, de esa manera tranquila y deliberada. Cerró el libro de contabilidad. No iba a pensar en lo que eso significaba. Era muy buena no pensando en las cosas. Había estado practicando toda su vida. El problema con Tom Briggs comenzó en el desayuno 2 días después, que también fue la mañana en que el carruaje de Victoria Hale volvió a subir por el camino del rancho por segunda vez. Abigail estaba en la estufa cuando lo oyó. El crujido de las ruedas, el sonido de los cascos, y vio por la ventana de la cocina cómo bajaban 3 hombres en lugar de uno. Victoria, un hombre con traje de ciudad que llevaba un maletín de cuero, y un segundo hombre que la acompañaba con la apariencia de alguien contratado específicamente para dejar clara una postura. Puso la olla en la parte de atrás de la estufa y mantuvo el rostro impasible. Tom Briggs entró en la cocina antes de que el desayuno estuviera completamente en la mesa, lo que nunca había hecho antes. Se sirvió café, se apoyó en el mostrador, miró por la ventana y dijo, «La mujer Hale tiene un abogado con ella». «Ya lo veo», dijo Abigail. «Va a haber una situación». Lo dijo sin mirarla, de la manera particular de un hombre que le dice algo a alguien mientras finge que no lo hace. Tiene una reclamación sobre unos 300 acres del pastizal del este. ¿Sabes lo que eso significa para el rancho? Imagino que significa que el señor Carter va a pasar una mañana difícil, dijo Abigail. Significa más que eso. Tom giró la taza en sus manos. Significa que toda la operación del este está en riesgo. El arreo de verano, los derechos de agua, Se detuvo. Luego la miró directamente por primera vez en días, sin la mueca de desprecio. No está aquí por la tierra, ¿entiendes? Abigail lo miró. Está aquí, dijo Tom, lento y deliberado. Porque se enteró de ti. La cocina estuvo muy silenciosa por un momento. ¿Se enteró de qué sobre mí?, dijo Abigail. Tom la miró fijamente, el rostro duro, la cicatriz en la barbilla, los ojos que se habían burlado de ella desde el primer minuto que puso un pie en el patio. Y que ahora estaban haciendo algo completamente diferente. Se enteró de que Carter ha estado cenando en la cocina, dijo. Todas las noches. Se enteró de que él mismo arregló tu mesa de trabajo. Se enteró de que cuando el chico Holly pasó la semana pasada buscando trabajo e hizo un comentario sobre ti en el patio, Carter lo echó de la propiedad. Abigail se quedó muy quieta. Ha amenazado antes, continuó Tom. Hubo una viuda en el pueblo hace 2 años con la que Carter hablaba en la iglesia.
Victoria apareció en menos de un mes, amenazó con la demanda de tierras, y la viuda dejó de hablarle. Hizo una pausa. La viuda tuvo el buen juicio de retirarse. «Y me estás diciendo esto porque…», empezó Abigail. «Te estoy diciendo esto», dijo Tom, interrumpiéndola, «porque le hiciste a Héctor una porción blanda en tu primera noche aquí, sin que te lo pidieran, sin decir nada al respecto». Dejó su taza de café. «Ese hombre ha estado comiendo en este rancho durante 14 años y nadie ha hecho eso por él, ni una sola vez». Se giró y caminó de regreso hacia la puerta. En el marco se detuvo. «A los chicos les gustaría», dijo todavía sin mirarla, «que te quedaras». Salió antes de que ella pudiera responder. Abigail se quedó junto a la estufa con el cucharón en la mano. Miró fijamente la puerta por la que acababa de salir. Afuera podía oír voces. Samuel y el abogado. Algo cortante y controlado. La voz de Victoria por debajo, suave e inevitable como el agua que se abre paso por las grietas. Se volvió hacia la estufa. Tenía 23 hombres que alimentar, un fuego que atender, y absolutamente nada de tiempo para quedarse aquí pensando en la expresión de Tom Briggs cuando le dijo que los chicos querían que se quedara. Cogió el cucharón. Siguió cocinando, pero sus manos ya no estaban firmes. Y afuera, la voz de Victoria se elevó por encima de las demás, clara y resonante. Como se eleva la voz de una mujer cuando sabe que todos están escuchando y quiere que lo hagan. Y dijo 5 palabras que atravesaron la pared de la cocina, como si hubieran sido dirigidas directamente a ella. «Esto no puede continuar, Samuel. Lo sabes». El cucharón se movió en la olla. La mandíbula de Abigail se tensó. Siguió cocinando. El abogado se llamaba Clifford Nash y tenía el tipo de rostro al que nunca le había dicho que no nadie que no pudiera permitirse un abogado mejor que él. Samuel estaba en el porche con los documentos de Nash en la mano. Los leía como un hombre lee algo que ya sabe que le va a costar. Lentamente, sin expresión, sin revelar nada. Victoria estaba un poco detrás de Nash, con las manos cruzadas y los ojos moviéndose entre el rostro de Samuel y la ventana de la cocina. Había mirado esa ventana 3 veces en los últimos 10 minutos. Samuel se había dado cuenta. No dijo nada al respecto. «La escritura original de la concesión», dijo Nash, señalando una línea en la segunda página, «fue registrada bajo el título de la familia Hale en 1871. La venta posterior a su predecesor se realizó bajo coacción, como lo demuestra la correspondencia aquí, y la señora Hale está preparada para solicitar la reclamación de la parcela del límite este, aproximadamente 340 acres, en el Tribunal del Condado a finales de mes». «Mi predecesor pagó el valor justo de mercado», dijo Samuel. «Mi cliente disputa la justicia de las condiciones del mercado en ese momento». «Su cliente», dijo Samuel, «está disputando una escritura que ha sido ley establecida durante 11 años». Nash sonrió como sonríen los abogados cuando saben algo que tú no. «Han salido a la luz nuevas pruebas». Samuel levantó la vista de los documentos. Miró a Victoria, no a Nash, no a los papeles, directamente a Victoria, de la forma en que miraba las cosas que intentaba entender. Ella le sostuvo la mirada firmemente. «¿Cuándo encontraste estas pruebas?», dijo. «Recientemente», dijo ella. «El patrimonio de mi marido incluía varios papeles antiguos de mi padre. Los hice revisar después de su fallecimiento». «Qué oportuno», dijo Samuel. Ella levantó la barbilla media pulgada. «Yo no elegí cuando murió mi marido, Samuel». Él le sostuvo la mirada un momento más. Luego le devolvió los documentos a Nash. «Haré que mi propio abogado revise esto», dijo. «Dame 2 semanas». «Fin de mes», dijo Nash. «Si no hemos tenido noticias suyas, tendrá noticias mías», dijo Samuel. Se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa. La puerta se cerró detrás de él. En la cocina, Abigail oyó la puerta y mantuvo los ojos en la olla y las manos en movimiento. El pueblo de Mill Haven tenía una tienda general, una iglesia, una caballeriza, 2 salones, y la particular arquitectura social de todo pequeño pueblo del oeste. Es decir, todo el mundo sabía todo, y las noticias viajaban más rápido que los caballos. Para el jueves,
4 días después de la visita de Nash, Abigail sabía que la gente del pueblo estaba hablando. Lo supo porque Pete volvió de la compra de suministros con un nuevo fardo de harina y una expresión en su rostro como la de un hombre al que le han hecho preguntas que no sabía cómo responder. ¿Qué están diciendo?, preguntó sin apartarse de la estufa. Pete dejó la harina. Estuvo en silencio un segundo de más. Pete, dijo ella, que Carter tiene una mujer en el rancho a la que ningún hombre respetable miraría 2 veces. Lo dijo rápido, como si quisiera decirlo antes de perder el valor, y que Victoria Hale es el tipo de mujer que un hombre como Carter debería tener a su lado. No, se detuvo. No alguien como yo, dijo Abigail. No creo eso, dijo Pete inmediatamente. Quiero dejar claro que no. Sé que no lo crees. Abigail retiró la olla del fuego. Está bien, Pete. No está bien, dijo con una vehemencia repentina que la sorprendió. No está nada bien, y todos ahí fuera lo saben, y nadie dice nada, y es... Se detuvo, con la mandíbula apretada. Héctor me contó lo que haces con su plato cada noche. Me lo dijo la semana pasada. Dijo que no ha comido una comida caliente sin dolor desde que su esposa murió hace 12 años. Y tú simplemente te diste cuenta y hiciste algo al respecto sin que te lo pidieran. Cogió su sombrero del mostrador y lo giró en sus manos. Eso vale más que cualquier cosa que Victoria Hale haya hecho por este rancho. La cocina estaba en silencio. Gracias, dijo Abigail, con firmeza, de verdad. Pete asintió una vez. Con fuerza, se puso el sombrero y salió. Abigail se quedó junto a la estufa y respiró. No iba a llorar. Nunca había llorado delante de nadie en una cocina y no iba a empezar hoy. Victoria volvió el sábado y esta vez vino sola. Llegó a última hora de la tarde, cuando Samuel estaba en el pastizal del este con 2 de los peones revisando las vallas, y el rancho estaba tranquilo y medio vacío. Llamó a la puerta principal y como nadie respondió, rodeó la casa hasta la entrada de la cocina y llamó allí. Abigail abrió la puerta. Se miraron. Él no está aquí, dijo Abigail. Lo sé, dijo Victoria. Los vi salir. Hizo una pausa. ¿Puedo pasar? Abigail se hizo a un lado. Victoria entró y se sentó sin ser invitada en la mesa de la cocina. Cruzó las manos sobre la superficie reparada, la que Samuel había arreglado, y miró a Abigail con una expresión diferente a la de la última vez, menos pulida, más directa. Voy a retirar la demanda de tierras, dijo. Abigail se quedó muy quieta. Con una condición, continuó Victoria. No soy parte de ninguna condición sobre esa tierra, dijo Abigail. No, pero tú eres la condición. Los ojos de Victoria estaban fijos en su rostro. Te vas en silencio, sin dramas. Le dices que has decidido que el acuerdo no es lo que esperabas. Te dejará ir. No te presionará. No es ese tipo de hombre, y a cambio no presento nada. Y este rancho conserva sus 340 acres. El fuego crepitó en la estufa. Abigail la miró. Has venido hasta aquí sola, dijo, para hacerme esa oferta directamente. Samuel nunca la aceptaría si se lo pidiera yo, dijo Victoria. Se negaría por principio y luego perdería la tierra por principio, que es exactamente el tipo de hombre que es. Así que te lo pido a ti. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Es usted una mujer práctica, señorita Turner. La he visto trabajar. Entiende los sacrificios. Entiende que a veces lo sensato y lo doloroso son la misma cosa. Abigail guardó silencio un largo momento. Me tienes miedo, dijo. Algo cruzó el rostro de Victoria rápidamente, casi invisible. Pero Abigail había pasado 29 años leyendo a la gente en las cocinas y lo vio claramente. Estoy siendo práctica, dijo Victoria. Condujiste 2 horas sola un sábado por la tarde para hacerle una oferta privada a una cocinera, dijo Abigail. Eso no es práctico. Eso es miedo. Victoria levantó la barbilla. La compostura volvió a su sitio. Piensa en lo que he dicho, dijo, levantándose. Tienes unos días. Caminó hacia la puerta de la cocina, se detuvo allí y se giró. Y por un instante, la arquitectura de su rostro cambió. La hermosa y cuidadosamente construida expresión se rompió ligeramente en los bordes. Y debajo, Abigail vio algo humano, crudo y genuino por primera vez.
Él arregló tu mesa, dijo Victoria. Su voz era muy baja. Nunca arregló nada para mí. Se fue. La puerta se cerró. Abigail se sentó en el banco junto a la mesa de trabajo y apoyó ambas palmas en la superficie reparada. Se quedó allí sentada durante mucho tiempo. No se lo dijo a Samuel. Se dijo a sí misma que no era asunto suyo decírselo. Se dijo que él ya tenía suficiente con el abogado, la disputa de tierras y el trabajo de verano. Se dijo muchas cosas, sentada ante el libro de suministros esa noche, sin ver ninguno de los números. Samuel llegó del pastizal del este después del anochecer, con polvo en la camisa y esa particular quietud exhausta de un hombre que ha estado manteniendo las cosas unidas todo el día, y se está quedando sin energía para seguir haciéndolo. Se sentó en la mesa del fondo. Ella le trajo la cena sin que se lo pidiera. Él la miró. No tienes que hacer eso, dijo. Lo sé, dijo ella, exactamente como él se lo había dicho a ella sobre los platos hacía 3 semanas. Algo se movió en su rostro. Miró el plato. El abogado de Victoria envió un mensaje hoy, dijo. Han adelantado la fecha de presentación. Finales de la próxima semana. Abigail se sentó frente a él. Miró la mesa entre ellos. ¿Qué pasa si la presentan?, dijo. Vamos a juicio, dijo él, lo que significa dinero, tiempo y ninguna garantía de resultado. Giró el tenedor en su mano. Tengo suficientes reservas para luchar, pero se lo llevaría todo. No quedaría nada para las provisiones de invierno. Para él, se detuvo. La miró. ¿Por qué me miras así? ¿Así cómo?, dijo ella. Como si supieras algo. Guardó silencio durante 3 segundos completos. Victoria vino aquí esta tarde, dijo. Mientras estabas fuera. Samuel dejó el tenedor. Se lo contó todo, con sencillez, como contaba todo, sin suavizarlo ni darle forma. La condición, la tierra, la oferta. Le habló del rostro de Victoria en la puerta cuando dijo, él arregló tu mesa. Se lo contó todo. Cuando terminó, Samuel estaba muy quieto. Se ofreció a retirarla, dijo él. Si me voy, dijo Abigail. Sí. La cocina estaba muy silenciosa. Samuel se levantó. Caminó hacia la ventana, no para mirar a través de ella, solo para moverse. Como se mueven los hombres cuando sienten algo para lo que aún no tienen palabras. Se quedó allí de espaldas a ella durante un largo momento. Luego se dio la vuelta. Haz tu baúl, dijo. El mundo se le vino abajo a Abigail. Yo, empezó. Haz tu baúl, dijo de nuevo. Y su voz no era lo que ella esperaba. No fría, no aliviada, ninguna de las cosas para las que se había preparado. Y por la mañana te llevaré yo mismo al pueblo. Ella lo miró fijamente. Samuel. ¿Por qué?, dijo él, cruzando de nuevo hacia la mesa, vas a pararte en la tienda general de Mill Haven. Y Clifford Nash va a oír directamente de mí que ninguna condición que involucre a la señorita Abigail Turner será jamás considerada en este rancho. Y luego vas a darte la vuelta y volver aquí. Tenía la mandíbula apretada. Esa mujer no va a entrar en mis tierras y hacer ofertas privadas a la gente bajo mi techo. Eso se acaba hoy. Abigail lo miró. Estás enfadado, dijo. Estoy furioso, dijo Samuel. No conmigo. La miró como si hubiera dicho algo extraño. ¿Por qué iba a estar enfadado contigo? Tú no pediste nada de esto. No se había dado cuenta hasta ese momento de cuánto se había estado preparando para la otra versión de esta conversación. La versión en la que él se sentía aliviado de tener una salida. La versión en la que la solución práctica ganaba. Miró la mesa. La tierra, dijo. 340 acres. Samuel, eso es... Sé lo que es, dijo él. Conozco los números. Los he estado repasando en mi cabeza toda la semana. Entonces sabes que no es... Abigail. Dijo su nombre, su primer nombre, no señorita Turner. Abigail. Y eso la detuvo por completo. Nunca lo había usado antes. Lo dijo como alguien dice una palabra que ha estado guardando en silencio durante un tiempo. He estado en esta tierra durante 11 años. He construido todo aquí desde la nada. Y lo he hecho solo. Y nunca he tenido a nadie en esta cocina que... Se detuvo. Empezó de nuevo. Que viera los malos dientes de Héctor en la primera noche y no dijera nada y simplemente lo solucionara. Ella no podía mirarlo. Un hombre que cambia a la gente de su casa por tierra, dijo Samuel, no merece la tierra.
El fuego crepitó afuera. El viento sopló a través de la hierba seca. El interminable viento de verano de Montana que había estado escuchando cada noche durante un mes. De acuerdo, dijo Abigail. De acuerdo, dijo él. Haré mi baúl, dijo ella, para la mañana. Él la miró por un momento, largo, firme. El tipo de mirada que decía más que las palabras que la rodeaban. Luego asintió una vez, cogió su tenedor y terminó su cena. Ella se sentó frente a él y no dijo nada más. Y no fue necesario. Condujeron a Mill Haven a la mañana siguiente en la carreta de Samuel. Temprano, antes de que subiera el calor. La confrontación con Nash duró 11 minutos. Samuel habló. Nash escuchó con la expresión de un hombre que recalcula su posición. Victoria se quedó en la puerta de la oficina de tierras y no dijo nada, que fue lo más ruidoso que Abigail había oído nunca. En el camino de regreso, ninguno de los dos habló durante la primera milla. Luego Samuel dijo sin preámbulos, «Aún así la presentará». «Lo sé», dijo Abigail, «se pondrá feo antes de que termine. Eso también lo sé». La miró de reojo. «¿No te asusta lo feo?» «No», dijo Abigail, «he vivido dentro de ello toda mi vida». Samuel guardó silencio un momento. Luego, muy bajo, casi para sí mismo. «Yo también». La carreta avanzaba bajo el calor de la mañana. La hierba seca a ambos lados, dorada e inmóvil. Dos halcones de cola roja sobrevolaban algo a lo lejos. El camino del rancho se extendía ante ellos, largo, recto y familiar. Abigail miró el camino. Pensó en la cocina, los estantes organizados, la mesa reparada, 23 hombres que habían dejado de reírse cuando ella cruzaba el patio. Pensó en Tom Briggs diciendo, «A los chicos les gustaría que te quedaras», y saliendo antes de que ella pudiera responder. Pensó en Pete Dillard y los bizcochos de su madre. Pensó en Héctor comiendo su porción blanda, con bocados silenciosos y cuidadosos cada noche, sin decir una palabra al respecto. Pensó en Samuel diciendo su nombre. Se había estado diciendo a sí misma durante un mes que era buena, no pensando en las cosas. Empezaba a sospechar que eso no era del todo cierto. Giraron hacia el camino del rancho. La puerta apareció a la vista. Y entonces algo más apareció a la vista. En la cresta este, a 3 millas, quizás 4, donde las colinas secas se elevaban hacia el cielo, había una mancha naranja contra el azul, y sobre ella, una columna de humo. Abigail sintió a Samuel tensarse a su lado en el banco de la carreta antes de que ella entendiera del todo lo que estaba viendo. «Eso está en el pastizal del este», dijo él. Su voz era muy, muy tranquila. El tipo de calma que precede a que todo deje de estar en calma. «El ganado», dijo Abigail. «Hay 40 cabezas ahí fuera», dijo Samuel. Ya estaba tirando de las riendas, girando la carretera. «Y 3 de mis hombres». La miró una vez, rápido, midiendo, y en su rostro vio no pánico, sino la concentración particular de un hombre que ha enfrentado cosas malas antes y sabe exactamente cuánto peor pueden ponerse. «Agárrate», dijo, y condujo con fuerza hacia el humo. La carreta golpeó con fuerza la puerta del rancho, y Samuel no redujo la velocidad. Había estado gritando antes de que estuvieran a mitad de camino. 2 silbidos agudos, la señal que hacía que los hombres corrieran desde donde estuvieran en la propiedad. Y para cuando detuvo los caballos en el patio, Pete ya salía del granero a la carrera. Y Tom Briggs estaba justo detrás de él con el sombrero en la mano y su rostro con esa expresión particular que ponen los rostros cuando entienden antes de que lleguen las palabras. «Fuego», dijo Samuel, saltando al suelo. «Pastizal del este. Necesito a todos los hombres con un barril de agua y una manta mojada. Ahora». El patio explotó en movimiento. Hombres salieron del barracón, del granero, de la línea de la valla al norte. Abigail bajó de la carreta antes de que Samuel terminara la frase. Se movía hacia la cocina a un ritmo que no era correr, porque ella no corría. Se movía con la economía rápida y deliberada de una mujer que sabe exactamente lo que va a hacer antes de llegar. Pete la alcanzó en la puerta de la cocina. «¿Qué necesitas?», dijo. «Todos los barriles del patio de la cocina», dijo ella. «Llévalos a la carreta. Los 2 grandes del ahumadero también». Ya había cruzado la puerta,
descolgando los pesados ganchos de la caldera de la pared, cogiendo la cuerda enrollada que había notado en su segundo día. Y la había archivado como archivaba todo, sin saber por qué todavía, solo sabiendo que podría importar algún día. No tenemos suficiente agua, dijo Pete, no para un incendio de hierba con este calor. No necesitamos apagarlo, dijo Abigail. Volvió a salir por la puerta con los brazos llenos y lo miró directamente. Necesitamos detenerlo. Hay una diferencia. Tráeme los barriles. Pete la miró un segundo. Luego corrió. Tenía el plan en la cabeza antes de que se cargara el primer barril. Provenía de 12 años de cocina, que eran 12 años de manejar el fuego. Sabiendo cómo se movía, hacia dónde corría, qué necesitaba para seguir y qué lo detenía. Un incendio en la cocina y un incendio de hierba no eran lo mismo, pero el principio sí. El fuego necesitaba combustible. Quítale el combustible de delante, y moría. Apartó a Samuel mientras los hombres cargaban. El lecho del arroyo, dijo. El seco al este del pastizal del medio. ¿Todavía hay algo de humedad en el suelo? Él la miró como si se estuviera poniendo al día. Algo. ¿Por qué? Es una barrera natural. Si lo mojamos y removemos la tierra a lo largo del borde cercano, el fuego no lo cruzará. Ella lo miró. ¿Cuánto tiempo antes de que llegue al ganado? 1 hora, quizás menos. Entonces tenemos tiempo suficiente, dijo. Pero solo si vamos ahora. Samuel le sostuvo la mirada durante 3 segundos completos. Luego se giró hacia el patio. Tom, dijo, la has oído. Lleva a 4 hombres al lecho del arroyo. Empiecen a remover la tierra. Pete, tú con los barriles con la señorita Turner. Héctor. Voy, dijo Héctor. Estaba de pie al borde del grupo, con la cadera mal como siempre, pero con el rostro serio de un hombre que ya ha tomado su decisión. Samuel empezó a decir algo. No lo hagas, dijo Héctor. Llevo 14 años en este rancho. Voy. Samuel cerró la boca, asintió una vez. Se fueron. El humo los alcanzó antes que el fuego, denso y bajo, y con el olor particular de la hierba seca de Montana ardiendo. Un olor que se quedaba en la garganta y no se iba. Abigail lo sintió en el momento en que superaron la cresta lejana y oyó a algunos de los peones más jóvenes toser y subirse los pañuelos. Ella aún no se subió el suyo. Necesitaba ver. Tom y sus hombres ya estaban en el lecho del arroyo, trabajando con palas, removiendo la tierra seca en una línea que corría de norte a sur a través del camino del fuego. Era un buen trabajo, rápido, profundo, la forma en que trabajan los hombres experimentados cuando entienden lo que está en juego. Observó por un momento, midiendo en su cabeza, y luego bajó de la carreta. Más al norte, le gritó a Tom. El viento viene del sur-suroeste. Empujará el fuego hacia la izquierda. Necesitas esa línea 20 pies más al norte. Tom la miró. Ella esperó. Él miró el humo, miró su ángulo, su inclinación con el viento. Muévanse al norte, dijo a sus hombres, sin dudar. 20 pies. Se movieron. Ella se puso a trabajar con los barriles. Lo que estaba haciendo no era complicado, pero requería precisión. Mojar una estrecha franja de tierra a lo largo del borde del lecho del arroyo. Lo suficiente para enfriar el suelo y matar el combustible de la superficie sin desperdiciar la poca agua que tenían. Había hecho algo parecido una vez, años atrás, cuando la chimenea de la cocina del hotel se incendió, y había salvado el comedor con una cadena de sacos de harina mojados. El principio era el mismo, la escala era mayor. Lo que estaba en juego era considerablemente más alto. Pete trabajaba a su lado sin hablar, pasándole el cucharón, moviendo los barriles, haciendo exactamente lo que ella le pedía cuando se lo pedía. Era consciente, al borde de su atención, de la forma en que los otros hombres la observaban entre sus propias tareas. No como la habían observado en el patio el primer día. Algo había cambiado en la calidad de su atención. No tuvo tiempo de pensar en lo que eso significaba. El fuego alcanzó el borde sur del pastizal. Lo oyó antes de verlo. Un rugido bajo y constante. El tipo de sonido que parece más silencioso de lo que debería hasta que estás en medio de él y te das cuenta de que ha estado ahogando todo lo demás. Oyó al ganado moverse rápido en algún lugar al noroeste.
Oyó a uno de los peones gritar algo que no pudo entender. Siguió trabajando. Abigail. La voz de Samuel, aguda y cercana. Se giró. Estaba a 2 pies de distancia, con el rostro tenso. Hay 3 terneros en el barranco al este, atrapados en el lado equivocado de la línea de fuego. Jenkins fue a por ellos y su caballo lo tiró. ¿Está herido? El tobillo. No puede montar. Voy a volver a por los terneros. Ella lo miró. «Solo», dijo. «Conozco ese barranco», dijo él. «He arreado ganado por él durante 11 años. Sé dónde están los puntos bajos». «El viento está mal», dijo ella. «Si entras por el sur, el sumo te empuja hacia atrás. Tienes que entrar por el lado del arroyo y llevarlos al norte. El lado del arroyo es donde estamos trabajando». «Lo sé», dijo ella. «Cubriré el hueco. Dame tu caballo». Él la miró fijamente. «Sé montar», dijo ella. No era una defensa, solo una afirmación. El orfanato tenía 3 caballos. Aprendí a los 7. Por un momento, solo la miró, esa mirada calculadora, la que veía cosas, y luego dijo, «Tiene la boca suave, no tires fuerte». Le entregó las riendas. Hacía 4 años que no montaba a caballo. Su cuerpo lo recordaba de manera diferente a su mente. El cambio de peso, la forma en que sus caderas tenían que asentarse en el movimiento, la particular comunicación de presión y liberación a través de las riendas. El caballo de Samuel era una yegua gris y efectivamente tenía la boca suave. Y también, se dio cuenta Abigail en las primeras 20 zancadas, era extremadamente tranquila para un animal con un incendio detrás. Archivó eso como algo que apreciaba del juicio de Samuel Carter. Llevó a la yegua al hueco en la línea de fuego, la sección que aún no habían alcanzado. Un tramo de 30 pies de terreno sin trabajar hacia el que el fuego se movía con la confianza pausada de algo que no necesitaba apresurarse, e hizo lo que había hecho en la cocina del hotel 12 años atrás. Pensó en el combustible. Pensó en lo que el fuego necesitaba para cruzar ese hueco, y se lo quitó. No podía remover la tierra desde el caballo, pero le quedaba medio barril de agua, y sabía cómo usarlo. Trabajó el hueco en 2 pasadas, esparciendo el agua fina y ancha sobre la superficie. Detrás de ella podía oír a los hombres de Tom moverse hacia el norte, sentir el calor aumentar, ver la luz en el borde de su visión, pasando del dorado de la tarde a algo más brillante y naranja de lo que la tarde tenía derecho a ser. «Eso aguantará», le gritó Pete desde el lecho del arroyo. «Señorita Turner, es suficiente. Vuelva». Giró a la yegua y vio venir rápido desde el barranco al este a Samuel a pie, con un ternero sobre los hombros y otros 2 corriendo sueltos delante de él. Y detrás de él, más cerca de lo que él sabía, porque estaba mirando al suelo, no al humo. La línea de fuego se movía. No lo pensó. Giró a la yegua de nuevo hacia el fuego y cabalgó directamente hacia él, gritando su nombre una vez, agudo y fuerte. Y él levantó la vista y ella vio cómo entendía la situación en un segundo. La forma en que la gente entiende las cosas cuando no hay tiempo para no hacerlo. Se quitó el ternero de los hombros. Cayó al suelo corriendo, ya dirigiéndose al norte con los otros. Y agarró su estribo mientras ella se ponía a su lado. Y ella tiró con fuerza a la izquierda y dejó que el impulso de la yegua los llevara a ambos lejos de la línea de fuego, a través del lecho del arroyo y a salvo. Se detuvieron en el otro lado. Samuel respiraba con dificultad, inclinado con las manos en las rodillas, con humo en la camisa y ceniza en el pelo. Los terneros corrían hacia el norte, ya a salvo, ya estúpidos, y bien, como siempre eran los terneros. El fuego alcanzó el hueco en la línea, vaciló contra el suelo húmedo y giró. Los hombres de Tom lo llevaron hacia el norte. Se consumió contra la tierra removida en 11 minutos. Nadie dijo nada durante un rato después. Eso era lo que tenía el alivio genuino. Primero salía como silencio antes de salir como cualquier otra cosa. Los hombres se quedaron en la tarde brumosa por el humo y respiraron. Se miraron entre sí y a la línea de fuego detenida. Y nadie tenía palabras para ello todavía, porque las palabras aún estaban alcanzando a los cuerpos. Samuel se enderezó. Miró a Abigail,
todavía en la yegua. Ella le devolvió la mirada. Su rostro estaba haciendo algo que no había visto antes. No la expresión cuidadosa y calculadora, no la contención silenciosa de un hombre que había decidido hace mucho tiempo guardarse la mayoría de las cosas. Algo se había deshecho en él. No dramáticamente, solo ligeramente, como una puerta que se abre cuando el pestillo cede. Y lo que había debajo era directo y sin defensas, y completamente sin la distancia habitual. No dijo nada, simplemente extendió la mano y tomó la de ella donde descansaba en la silla, y la sostuvo por un momento, y eso fue todo. Tom Briggs pasó junto a ellos, dirigiéndose de nuevo a la carreta. Miró sus manos, apartó la vista de nuevo. Buen trabajo de línea, dijo a nadie en particular, en el tono de un hombre que emite un juicio que le importa. Quienquiera que haya ordenado el giro al norte, salvó al ganado. Siguió caminando. Pete se encontró con la mirada de Abigail desde el otro lado del lecho del arroyo, y miró al cielo con una expresión de extrema y estudiada neutralidad que no logró ocultar en absoluto lo que sentía. Héctor se sentó en una roca cercana con su cadera mala estirada, bebiendo de una cantimplora. Y cuando Abigail lo miró, le dio un lento asentimiento. El tipo de asentimiento que significaba que algo se había decidido. Ella miró la mano de Samuel sobre la suya. Le dio la vuelta a su mano y le devolvió el apretón. Volvieron al rancho cuando el sol estaba bajando. Los hombres estaban callados, como lo están los hombres después de un peligro físico intenso. Vacíos, relajados, con la particular facilidad de las personas que han tenido miedo juntas y han salido adelante. Cuidaron de los caballos y el equipo con manos eficientes y cansadas. Y nadie bromeó, y nadie discutió. Y cuando Abigail fue a la cocina a preparar la cena, siguieron su olor como la gente sigue el calor. Hizo la mejor cena que había preparado desde que llegó. La hizo porque se la habían ganado. Todos ellos, incluido Tom Briggs, que había movido su línea 20 pies al norte solo con su palabra y había salvado el arreo. Incluido Pete, que había trabajado con los barriles sin hacer preguntas. Incluido Héctor, que había salido con una cadera mala porque 14 años de pertenecer a un lugar no era algo que un hombre dejara en el banquillo. Puso el maíz extra en la mesa, el que guardaba para las ocasiones. Y cuando Tom Briggs cogió un trozo sin mirarla, ella dijo en voz baja, ¿quieres saber qué marcó la diferencia hoy? Él levantó la vista. Tus hombres se movieron rápido, dijo ella. Eso fue lo que marcó la diferencia. Los entrenaste para moverse rápido. Tom la miró durante un largo momento. Y tú indicaste la línea correcta, dijo. Cogió su trozo de pastel de maíz. Comieron en un silencio que se sentía completamente diferente a cualquier otro silencio en esa habitación desde que ella había llegado. Samuel llegó a la cocina tarde, después de que los hombres se fueran. Se sentó en la mesa del fondo y ella le trajo la cena. Él miró el plato y luego a ella y dijo, siéntate. Ella se sentó. Él miró la mesa por un momento. Envié un mensaje a mi abogado esta tarde, dijo, antes de que saliéramos, después de volver de Millhaven. Hizo una pausa. Le dije que preparara una contrademanda. Si Victoria sigue con la demanda de tierras, lucharemos. Tengo documentación de las condiciones de venta originales que Nash no conoce. Levantó la vista. Un hombre llamado Arden, que fue testigo de la venta en 1871, todavía vive en Billings. Está dispuesto a testificar. Abigail lo miró con atención. ¿Tenías esto todo el tiempo? Lo tuve todo el tiempo, dijo. No lo usé porque estaba tratando de encontrar una manera de superar esto que no requiriera convertirla en una enemiga por completo. Hizo una pausa. He estado tratando de ser justo. ¿Y ahora? Y ahora, dijo, ella le hizo una oferta privada a una mujer bajo mi techo. Y 3 horas después, estaba viendo a esa misma mujer cabalgar hacia un incendio para sacarme de él. La miró directamente. He terminado de intentar ser justo con alguien que no ofrece la misma consideración. La cocina estaba en silencio. Ella te amaba, dijo Abigail. No como una defensa de Victoria, solo como un hecho que existiera en la habitación, lo mencionaran o no. Quizás, dijo Samuel, la forma en que una persona ama algo que quiere poseer es un tipo de amor. Giró su tenedor. No es el único tipo.
Ella miró la mesa. Era consciente de los latidos de su propio corazón de una manera que generalmente se esforzaba mucho por no serlo. Victoria me dijo algo, dijo cuando vino aquí sola. Mantuvo los ojos en la mesa. Dijo, nunca arreglaste nada para ella. Samuel guardó silencio un largo momento. Es verdad, dijo, no lo hice. Ella levantó la vista. Él la estaba observando con esa expresión abierta y sin defensas, la que había visto en el lecho del arroyo, la que se había soltado y no había vuelto del todo a su sitio. Arreglé tu mesa, dijo, porque te vi poner las manos sobre ella la primera noche. La forma en que apoyaste las palmas de las manos, como si estuvieras comprobando si era real. Hizo una pausa. He visto pasar a suficiente gente por este rancho que no confiaba en que nada sólido aguantaría. Conozco esa mirada. Tenía un nudo en la garganta. Tenía 29 años de práctica en no dejar que las cosas se vieran en su rostro. No estaba segura de estar haciéndolo bien ahora. Samuel, dijo ella. Lo sé, dijo él en voz baja. No estoy pidiendo nada. Solo te estoy diciendo lo que es verdad. Ella asintió. Él cogió su tenedor. Comieron juntos en la cálida cocina, con la última luz de la tarde, con el olor del pastel de maíz y el ganado a lo lejos, y el aire fresco de una tarde de verano de Montana entrando por la ventana. Afuera podía oír a los hombres en el barracón, voces bajas, alguna risa ocasional. Los sonidos de hombres cansados al final de un día duro. Adentro, el fuego se reducía a brasas en la estufa. Le rellenó el café a Samuel sin que se lo pidiera. Él no dijo nada, pero su mano, al coger la taza, se movió lo suficientemente lento como para que sus dedos rozaran los de ella en el asa. Y ninguno de los dos se apartó, y ninguno de los dos dijo nada al respecto. El mensaje de Clifford Nash llegó 2 días después. Pete lo trajo del camino, un sobresellado. Lo dejó en la mesa de la cocina sin decir una palabra, y luego salió de la habitación con el instinto de un hombre que entendía que algunos momentos requerían espacio a su alrededor. Samuel lo abrió en la mesa, lo leyó, lo dejó. Abigail mantuvo sus manos ocupadas con la masa del pan y esperó. Retira la demanda, dijo él. Abigail se quedó quieta. Con efecto inmediato dijo, sin condiciones. Miró la carta. El lenguaje de Nash solo dice que su cliente ha determinado que el asunto no vale la pena seguirlo en este momento. Dejó la carta sobre la mesa. La cocina estaba en silencio. ¿Qué crees que la hizo cambiar de opinión?, preguntó Abigail. Samuel guardó silencio un momento. Creo, dijo, que vino aquí para hacerte una oferta y le dijiste que no le tenías miedo. Hizo una pausa, y luego todo el pueblo oyó que la cocinera del rancho Carter cabalgó hacia un incendio de hierba, y mantuvo la línea. Y creo que Victoria Hale, sea lo que sea, entendió lo que eso significaba. Abigail miró la masa de pan bajo sus manos. Significa que la cocinera hizo su trabajo, dijo. Significa, dijo Samuel con cuidado, que la mujer de este rancho no es alguien a quien se pueda mover. Dobló la carta, la miró desde el otro lado de la cocina. Eso no es poca cosa, dijo. No aquí. Ella amasó la masa, mantuvo el rostro impasible, pero algo en su pecho había estado quieto y contenido y cuidadosamente manejado durante mucho tiempo. Y en ese momento estaba haciendo algo completamente diferente. Algo que no podía controlar del todo. Algo que se sentía menos como una puerta abriéndose y más como una puerta que ya había estado abierta durante semanas. Y solo ahora se estaba admitiendo a sí misma que lo había visto. Siguió trabajando. Al pan le faltaban otros 10 minutos. Afuera, oyó a Pete reírse de algo en el patio. Una risa brillante, sin defensas, la risa de un joven en una buena mañana. Y la voz baja de Héctor por debajo, y el sonido de los caballos, y el ruido cotidiano de un rancho en su día a día. Ella amasó la masa. Samuel se sentó a la mesa y bebió su café. Y la mañana los envolvió a ambos, tranquila y ordinaria, y completamente cambiada. El pan salió perfecto esa mañana. Abigail lo supo antes de sacarlo del horno. Lo supo por el sonido de la corteza, su peso en las manos, el olor particular que significaba que todo había salido exactamente bien.
Puso las dos hogazas en el mostrador y se quedó allí un momento mirándolas. Y pensó en lo extraño que era que el mejor pan que había hecho saliera la misma mañana en que se enteró de que no tenía que irse. No estaba segura de qué hacer con eso, así que lo cortó. Lo puso en la mesa y tocó la campana del desayuno. Los hombres entraron como siempre lo hacían ahora, no con cautela, no con la calidad vigilante de los primeros días, sino directamente con la comodidad fácil de la gente que sabía a lo que entraba y se alegraba de ello. Pete tomó su asiento habitual. Los hermanos Ames se sentaron juntos al final. Tom Briggs entró el último, como siempre, y no dijo nada al sentarse, pero acercó la cesta del pan primero y tomó 2 trozos, que era la versión de Tom Briggs de un cumplido, y Abigail había aprendido a recibirlo como tal. Héctor entró lentamente, con la cadera peor por las mañanas, y Pete se deslizó por el banco sin que se lo pidieran para hacerle sitio más cerca del borde de la mesa. Así Héctor no tendría que pasar por encima de nadie. Fue que un gesto tan pequeño, insignificante, automático. Y Abigail lo vio desde la estufa y sintió algo cálido recorrer su pecho. 3 meses atrás, Pete se había reído en el patio con los demás. A veces pensaba en eso, no con amargura, solo con la claridad particular que proviene de ver a la gente decidir, lentamente y sin anunciarlo, ser mejores de lo que empezaron. Samuel llegó del pastizal del este a las 6:45, con ceniza todavía en sus botas de la reparación de la valla. Se sentó en la mesa del fondo y ella le trajo café. Y él dijo sin levantar la vista del informe de suministros que había traído consigo: Jenkins quiere saber si estarías dispuesta a enseñarle a hacer el pastel de maíz. Ella lo miró. Jenkins, dijo. Se lo dijo a Pete, que se lo dijo a Tom, que me lo dijo a mí. Samuel pasó una página. Le da demasiada vergüenza preguntar directamente. Jenkins tiene 43 años, dijo Abigail. Sí, los tiene, dijo Samuel. También lloró un poco cuando los terneros salieron vivos de aquel barranco. Pero todos fingimos que no lo vimos. Ella casi se rió. No del todo, pero casi. Dile a Jenkins que venga a la cocina el domingo, dijo, después del trabajo de la mañana. Samuel asintió y volvió a su informe. Ella volvió a la estufa. La mañana ordinaria los envolvió a todos. La noticia del pueblo llegó un jueves, traída por el repartidor de suministros junto con un pedido de harina de maíz, y una carta dirigida a Samuel con una caligrafía que Abigail no reconoció. Dejó la carta en la mesa del fondo y no dijo nada al respecto. Samuel la leyó esa noche y cuando llegó a la cocina después, su rostro tenía esa expresión cuidadosa y despojada que significaba que estaba manejando algo. Ella esperó. «Va a haber una reunión en el pueblo», dijo. «El próximo sábado. La oficina de tierras quiere abordar las disputas de límites en el valle. Varios ranchos, no solo el mío. Nash presentó documentos que afectan a 4 propiedades antes de que Victoria retirara su demanda». Hizo una pausa. «Mi nombre está en el orden del día. ¿Estará ella allí?», preguntó Abigail. Victoria. Él guardó silencio. «Supongo que sí. Todavía tiene propiedades adyacentes a la propiedad de Hargrove y esa disputa está en curso». Miró la mesa. Todo el valle estará allí. Es el tipo de reunión que se convierte en el tipo de cosa de la que la gente habla durante años. Abigail entendió lo que no estaba diciendo. «¿Y quieres ir?», dijo ella. «Necesito ir. ¿Y me lo dices por qué?». «¿Por qué?», dijo, y luego se detuvo y empezó de nuevo con la deliberación particular de un hombre que elige palabras con las que ha estado pensando durante un tiempo. «Porque la última vez que algo sucedió en este valle que involucraba tu nombre, te enteraste por Pete Dillard en lugar de por mí. Y no quiero que eso vuelva a suceder». Ella lo miró. «Mi nombre va a salir», dijo con sencillez. «Victoria estará allí. La gente hablará. No puedo evitarlo. Pero quiero que lo oigas de mí primero. Y quiero que sepas que lo que se diga en esa sala el sábado no es algo de lo que me avergüence». La cocina estaba muy silenciosa. «¿Qué dirán exactamente?», dijo Abigail. Él la miró a los ojos fijamente. «Que Samuel Carter trajo a su rancho a una mujer que no encaja en la imagen que la gente tiene de cómo debería ser la mujer de un ranchero.
y que no parece importarle. Hizo una pausa, lo cual es cierto. Ella miró la mesa. Su garganta estaba haciendo algo que no podía controlar. Samuel, dijo ella. No tienes que decir nada, dijo él rápidamente. No estoy... Esto no es que te pida algo, solo te estoy diciendo la verdad de cómo están las cosas. Mereces saberlo. Ella guardó silencio un largo momento. Luego lo miró. Iré contigo, dijo. Él se quedó muy quieto. Abigail, he estado entrando en los espacios de otras personas toda mi vida, dijo ella. Cocinas que no eran mías, casas donde yo era la sirvienta, habitaciones donde me toleraban porque era útil. He estado entrando en habitaciones que no fueron construidas para mí desde que tenía 9 años. Le sostuvo la mirada. Puedo entrar en una más. Samuel la miró con esa expresión abierta y sin defensas, la que ella había dejado de fingir que no reconocía por lo que era. No tienes que demostrarle nada a nadie, dijo él. Lo sé, dijo ella. No voy a demostrar nada. Voy porque también es asunto mío ahora. Este rancho es asunto mío. Hizo una pausa. ¿No es así? Él la miró durante un largo momento. Sí, dijo. Lo es. El sábado llegó duro y brillante, como lo hacían las mañanas de agosto en Montana, el cielo tan azul que parecía pintado. Tom Briggs anunció en el desayuno que él, Pete y Héctor irían al pueblo para la reunión. Abigail miró a Tom. Tom se comió su bizcocho y miró a la pared. Es una reunión pública, dijo a la pared. Cualquier ciudadano puede asistir. Así es, dijo Pete con una enorme y estudiada naturalidad. Reunión pública. Héctor no dijo nada. Simplemente se puso su sombrero bueno que Abigail nunca le había visto usar antes. Era un sombrero negro de ala estrecha con una pequeña pluma de águila en la banda, y lo llevaba con la dignidad específica de un hombre que se pone su mejor prenda para una ocasión que lo requiere. Los miró a los tres, miró la mesa y respiró. El desayuno es a las 5 mañana, dijo. No se queden en el pueblo bebiendo. Sí, señora, dijo Pete. Tom hizo un sonido que fue lo más parecido a una risa que le había oído nunca. El ayuntamiento de Mill Haven era el edificio más grande del condado. Eso significaba que cabían unas 90 personas antes de que se volviera incómodo. Para cuando la carreta de Samuel se detuvo, ya estaba casi lleno. Abigail bajó y se quedó en la calle un momento, y observó los rostros que se giraban hacia ella. Algunos curiosos, otros fríos, unos pocos con la expresión particular de la gente que ya se había formado una opinión y estaba comprobando si la realidad la confirmaba. Mantuvo la barbilla nivelada y cruzó la puerta. Samuel estaba a su lado, no sujetándola del brazo, no guiándola, solo a su lado al mismo paso, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran, y ella entendió que esto era deliberado. Tom, Pete y Héctor entraron por la puerta detrás de ellos. Oyó cómo la sala cambiaba. No ruidosamente, solo los pequeños sonidos de la gente recalibrando, el murmullo, las cabezas giradas, la particular calidad de atención que una sala presta a algo que no esperaba del todo. Tomaron asiento cerca del centro. Abigail se sentó con las manos en el regazo, la espalda recta y el rostro completamente impasible, que era el rostro que había estado perfeccionando desde los 4 años, cuando aprendió que el mundo la miraría y se formaría su propia opinión. Y lo único que podía controlar era lo que le daba para trabajar. Victoria estaba allí. Estaba sentada a la izquierda, 3 filas más adelante, con el tipo de vestido que se anunciaba a sí mismo. No se giró cuando entraron, pero sus hombros cambiaron, un pequeño endurecimiento apenas visible. Y Abigail lo vio y lo archivó. La reunión comenzó. El representante de la oficina de tierras, un hombre delgado llamado Bowden, pasó 20 minutos discutiendo levantamientos de límites en un lenguaje diseñado para que todo sonara rutinario. 4 rancheros hablaron de sus propiedades. 2 abogados discutieron sobre una escritura. La sala estaba cálida y los procedimientos eran aburridos. De la manera en que las cosas oficiales son aburridas, cuando el verdadero asunto de la sala es otro completamente diferente. Entonces Bowden dijo el nombre de Samuel Carter y Victoria se levantó. No esperó a que la llamaran. Se levantó, se giró y miró directamente a Abigail. Y dijo con la voz resonante de una mujer que había pasado toda su vida haciendo que las salas la escucharan.
Creo que este condado merece saber qué tipo de acuerdo está operando Samuel Carter en el rancho Red Willow. La sala se quedó muy silenciosa. Samuel empezó a levantarse. Abigail le puso la mano en el brazo. Él se detuvo. Ella se levantó en su lugar. Se levantó en medio del ayuntamiento de Mill Haven con su mejor vestido, que no era tan fino como el de Victoria, y nunca lo sería. Con su pelo castaño y rizado recogido, y sus manos firmes a los costados. Y miró a Victoria Hale y dijo claramente, para que toda la sala pudiera oírla. El acuerdo en el rancho Red Willow es que 23 hombres comen 3 veces al día y nadie pasa hambre. Ese es el acuerdo. Soy la cocinera. He sido la cocinera durante 3 meses. Un instante de silencio. Y en esos 3 meses, continuó, he aprendido el nombre de cada hombre en ese rancho, lo que pueden comer y lo que les hace daño. ¿Quién necesita pan extra y quién necesita sus porciones ablandadas porque le duelen los dientes? He aprendido que la madre de Pete Dillard hacía bizcochos de la misma manera que yo, y que los hermanos Ames toman la mantequilla al lado, y que Hector Crane no ha comido una comida caliente sin dolor en 12 años hasta que me encargué de que lo hiciera. Oyó algo moverse en la sala. No palabras, solo una respiración colectiva, un cambio en la calidad de la atención. Vine al rancho Red Willow sin nada, dijo. Vine con un baúl, una habilidad y ganas de trabajar. Nadie me ofreció caridad. Me gané mi lugar. Hizo una pausa. Si hay un acuerdo en ese rancho que valga la pena discutir, es que Samuel Carter es el tipo de hombre que contrata a la gente por lo que pueden hacer en lugar de por su apariencia. Pensaría que este condado consideraría esa una cualidad que vale la pena tener en sus ciudadanos. Se sentó. La sala estaba completamente inmóvil. Tom Briggs, detrás de ella, hizo un sonido. No podía ver su rostro, pero reconoció el sonido. Lo había oído antes de hombres que se habían decidido sobre algo y no iban a cambiar de opinión. Empezó a aplaudir. Fue lento al principio, deliberado, como Tom Briggs hacía todo, como si estuviera desafiando a alguien a que le dijera que no lo hiciera. Luego Pete se unió a él. Luego Héctor, cuidadoso y medido. Luego alguien en la fila de atrás. Luego alguien en el lado izquierdo. Luego, y pensaría en este momento por el resto de su vida, el viejo señor Hargrove, dueño de la tienda general y que había estado en Mill Haven más tiempo que nadie, se levantó y aplaudió con la lenta y satisfecha aprobación de un hombre que había estado esperando que alguien dijera algo en particular durante mucho tiempo. Victoria se sentó sin decir una palabra más, y cruzó las manos en su regazo, y no volvió a mirar a Abigail durante el resto de la reunión. Más tarde, mucho más tarde, Abigail entendería que esta era su propia forma de concesión. La única que Victoria Hale sabía hacer, que era simplemente retirarse de un campo que había decidido que no podía ganar. Afuera, después, en la calle, Pete hablaba demasiado alto, como hacía cuando ocultaba sus emociones. Y Tom estaba de pie con los brazos cruzados, mirando a todo menos a Abigail. Lo que ella había llegado a entender era como miraba Tom cuando sentía algo para lo que no tenía un marco. Héctor se acercó y se paró a su lado. Estuvo en silencio un momento. Luego dijo con su manera lenta y cuidadosa: Mi esposa era una mujer grande. Abigail lo miró. Más grande que usted, dijo él. Podía cargar 2 sacos de harina a la vez y aún así abrir la puerta. Hacía el mejor pan de masa madre en 3 condados. Guardó silencio un momento. Era la persona más admirable que he conocido. Se ajustó su sombrero bueno. Falleció hace 12 años, dijo. No he hablado mucho de ella desde entonces. Miró a Abigail. Pensé que debería saber que existió. Pensé que alguien debería decirlo en voz alta. Caminó de regreso hacia la carreta. Abigail se quedó en la calle y respiró. Samuel apareció a su lado. No dijo nada por un momento. Solo se quedó allí y ella podía sentir su calor a su lado. Y el ruido de la calle se movía a su alrededor y ninguno de los dos tenía prisa. No necesitabas que dijera nada por ti, dijo finalmente. Te dije que podía manejar una sala, dijo ella. Me dijiste que podías montar a caballo, dijo él. Debería haber sabido que eso cubría la mayoría de las cosas. Ella casi se rió. De hecho, se rió.
Salió sorprendida y real, el tipo de risa que no pide permiso, y oyó a Samuel hacer un sonido a su lado, bajo, cálido. El sonido de un hombre que ha estado sosteniendo algo con cuidado durante mucho tiempo y acaba de recibir permiso para dejarlo. Le ofreció su brazo. Ella lo tomó. Caminaron de regreso a la carreta juntos. El otoño llegó rápido, como lo hacía el otoño en Montana, y el rancho cambió al ritmo de la estación más dura. Días más largos de preparación, noches más cortas. El constante inventario, reparación y acopio que mantenía una propiedad de este tamaño viva durante el invierno. Abigail aprendió el otoño como había aprendido todo sobre el rancho Red Willow. Observando, luego haciendo, y luego haciendo lo mejor de lo que se había hecho antes. Aprendió el horario del ahumadero, la rotación de la bodega y la matemática particular de alimentar a 23 hombres durante meses en que el camino de suministros se volvía poco fiable. Aprendió cuáles de los peones tenían familia que querrían visitar en Navidad y cuáles no tenían a nadie. E hizo planes silenciosos en consecuencia. Una tarde a finales de septiembre, Samuel entró en la cocina con un pequeño paquete envuelto en papel marrón y lo dejó en la mesa de trabajo. Ella lo miró. «¿Qué es esto?», dijo. «Ábrelo», dijo él. Lo abrió. Dentro había un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. En la primera página, con la cuidadosa caligrafía de Samuel, estaba escrito: Rancho Red Willow, gestión de la cocina. Abigail Turner, jefa de la casa. Se quedó mirándolo. «¿Jefa de la casa?», dijo. «Ese es el título correcto», dijo Samuel. Estaba mirando el estante, no a ella. «He hecho que mi abogado prepare los papeles. Formaliza tu posición aquí, tu salario, tu autoridad sobre las operaciones del hogar, tu estatus». Hizo una pausa. «Estatus legal, específicamente». Levantó la vista del cuaderno. «Estatus legal», dijo. «En caso de que me pasara algo», dijo con cuidado, todavía mirando el estante, «tendrías una reclamación documentada de tu posición aquí. Los salarios de los hombres, los acuerdos de suministro, todo quedaría bajo tu gestión. No serías», hizo una pausa, «despedible». La cocina estaba muy quieta. «Samuel», dijo ella. Él finalmente la miró. «Sé lo que estoy diciendo», dijo. «Sé que no estoy pidiendo nada que no hayas aceptado. Solo me estoy asegurando de que lo que es verdad en la práctica también lo sea en el papel». Le sostuvo la mirada. «Perteneces aquí. Quiero que eso sea un hecho que la ley reconozca, no solo algo que yo sé». Miró el cuaderno en sus manos. Pensó en una niña de 4 años en la cocina de un orfanato que aprendió muy pronto que pertenecer era algo que le pasaba a otras personas. Pensó en 12 años trabajando en casas de otros, durmiendo en cuartos de servicio de otros, cocinando en estufas de otros. Pensó en el viaje en carreta, las risas, el polvo y Samuel Carter quitándose el sombrero. «Pertenezco aquí», dijo en voz baja, probando las palabras. «Sí», dijo Samuel simplemente. «Lo haces». Cerró el cuaderno. Lo puso en el estante organizado, el que había construido a partir del caos, y se dio la vuelta y lo miró. A este hombre que había arreglado su mesa sin que se lo pidieran, que recordaba una caja de manzanas secas, que estuvo a su lado en un ayuntamiento y le dio un cuaderno con su nombre. Y dijo: «Samuel Carter, ¿vas a decir alguna vez el resto?». Él parpadeó. Algo en su rostro se rompió, sorprendido y luego no sorprendido. Y luego algo cálido, seguro y completamente sin defensas. «He estado reuniendo el valor para hacerlo», dijo él. «Arreglaste mi mesa en la primera semana», dijo ella. «Llevas 3 meses reuniendo el valor». «Soy un hombre lento», dijo él. «Sé que lo eres», dijo ella. «He sido paciente». Él la miró durante un largo momento. Luego cruzó la cocina y se paró frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las canas en su perilla y las arrugas en las comisuras de sus ojos, y todos los años de trabajo duro y tierra dura que lo habían convertido exactamente en lo que era. Y dijo: «Me gustaría pedirte que te quedes aquí, no como la cocinera, no como jefa de la casa». Hizo una pausa. «Como la persona a la que perteneces a este lugar.
igual que me pertenece a mí. Ella le sostuvo la mirada. Ese es el resto, dijo. Ese es el resto, dijo él. Ella lo miró durante 3 segundos completos. Sí, dijo. Se casaron en noviembre en la iglesia de Millhaven, en una mañana fría y brillante, con la nieve empezando a caer de las montañas del norte. Tom Briggs estaba en la primera fila con una camisa limpia. Pete lloró, lo que negaría hasta el día de su muerte, y lo que Héctor confirmaría a quien preguntara. Héctor llevaba su sombrero bueno con la pluma de águila. El ministro dijo las palabras, y Samuel dijo las palabras, y Abigail dijo las palabras. Y cuando terminó, todo el rancho Red Willow salió al frío de noviembre y comió la comida que Abigail había pasado 3 días preparando, porque había insistido en hacer su propia cena de bodas, y nadie le había discutido porque nadie discutía con Abigail Turner Carter sobre lo que pasaba en su cocina. Los años pasaron como pasan en la tierra, no rápido, no lento, sino con un peso implacable de estaciones que te pedían todo y te devolvían exactamente lo que ponías. El rancho Red Willow creció, no extravagantemente, no como el dinero del ferrocarril hacía crecer las cosas, sino de manera constante, como crecen las cosas cuando se cuidan con honestidad. Adquirieron más tierras al norte, construyeron un segundo ahumadero, contrataron a 3 peones más, y Abigail aprendió sus nombres y sus necesidades antes de que terminara su segunda semana. Pete Dillard se casó con una maestra de Billings y la trajo al rancho para la cena del domingo, y observó con orgullo abierto mientras ella comía 2 porciones del pastel de maíz y le decía a Abigail que era lo mejor que había probado nunca. Tom Briggs nunca se convirtió en un hombre cálido, pero con el tiempo se convirtió en un tipo diferente de duro, del tipo que tenía bordes más suaves de los que empezó, del tipo que ocasionalmente aparecía en la puerta de la cocina en una noche fría, y se quedaba allí sin decir nada hasta que Abigail, sin palabras, le entregaba una taza de café, y él la tomaba y se iba sin reconocer nunca que el intercambio había ocurrido. Héctor se quedó hasta los 71. Cuando finalmente se retiró a la casa de su hija en Billings, Abigail le preparó una caja de provisiones para el camino. Comida suficiente para una semana, toda blanda, toda adecuada. Y él se quedó en el patio, sosteniendo la caja y la miró con esos viejos ojos cansados y dijo, «A mi esposa le habrías caído muy bien». Ella lo abrazó. Él se quedó rígido y sorprendido por un momento, con la caja entre ellos. Luego sus brazos se levantaron y la abrazó por un momento. Un breve y cuidadoso momento. La forma en que una persona abraza algo a lo que sabe que está diciendo adiós. Se subió a la carreta, no miró hacia atrás. Ella se quedó en el patio y lo vio irse hasta que el camino se curvó y la carreta desapareció. Y luego apoyó las manos en su delantal, como siempre había hecho cuando necesitaba sentir algo sólido, y respiró. Samuel se acercó y se paró a su lado. No dijo nada. Le tomó la mano. La gente del valle habló del rancho Red Willow durante años, y lo que decían más a menudo no era sobre la tierra, el ganado o los problemas legales de los primeros días. Lo que decían era, si pasas por aquí y tienes hambre, detente en el rancho Carter. Hay una mujer allí que alimenta a la gente como si fuera de la familia. Los viajeros se detenían, vaqueros entre trabajos, familias en movimiento. Una vez, una mujer sola con 2 niños pequeños y el eje de una carreta roto. Y nada en su rostro más que la particular dignidad exhausta de alguien que había estado avanzando mucho tiempo con muy poco. Abigail los alimentó durante 3 días, arregló el eje y los envió con provisiones para el camino. La mujer preguntó antes de irse qué podía hacer a cambio. Abigail lo pensó. Presta atención, dijo. ¿A quién necesita su porción más blanda? Te sorprendería cuánta gente lo necesita. La mujer la miró por un momento. Luego asintió, reunió a sus hijos y se fue. En la noche de su 5º aniversario, Samuel lavó los platos. Abigail estaba en la estufa y escuchaba el sonido. El agua, el tintineo de los tazones. La particular y cómoda quietud doméstica de un hombre que lavaba los platos a su lado cada noche porque quería. Porque siempre lo había hecho, porque así había empezado esto. Y ninguno de los dos había visto nunca una razón para cambiarlo. Se dio la vuelta y lo miró. Él le devolvió la mirada.
5 años, dijo él. 5 años, dijo ella. Secó el último tazón y lo puso en el estante. Colgó el paño, se giró, se apoyó en el mostrador y la miró con esa expresión que conocía completamente ahora. Abierta, firme y completamente sin distancia. La expresión de un hombre que había dejado de manejar la brecha entre lo que sentía y lo que mostraba en algún momento, alrededor de cuando ella montó su caballo en un incendio de hierba y lo sacó de allí. ¿Algún arrepentimiento? Dijo él. Lo consideró honestamente. El parche de alquitrán de pino en la mesa era mejor de lo que crees, dijo ella. Tu reparación es más lisa, pero el original tenía carácter. Él la miró. Eso no es lo que he preguntado, dijo él. Lo sé, dijo ella. Cruzó la cocina y se paró frente a él. No era una mujer pequeña, y nunca lo había sido, y había pasado 29 años escuchando de todas las formas posibles que eso era algo por lo que debía disculparse. Y había pasado 5 años en esta cocina, aprendiendo lenta y completamente que no lo era. Apoyó las palmas de las manos en su pecho. Él la rodeó con sus brazos. Afuera, la tarde de Montana oscurecía. Las primeras estrellas aparecían sobre las montañas al oeste. El ganado tranquilo en el pastizal lejano. La tierra haciendo lo que siempre hacía, pidiendo todo y devolviendo lo que ponías. Dentro de la cocina del rancho Red Willow, Abigail Turner Carter estaba en los brazos del hombre que se había quitado el sombrero. Y estaba en casa. No porque hubiera cambiado, no porque el mundo se hubiera vuelto más amable, o la crueldad hubiera desaparecido de la gente, o el camino se hubiera vuelto más fácil, sino porque había entrado en un patio lleno de risas y había seguido caminando. Y en algún punto entre la primera cena, el incendio, el ayuntamiento y el cuaderno con su nombre, había dejado de pedir permiso para pertenecer. Simplemente pertenecía. Y eso había aprendido. Lo era todo. Eso era todo.